Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, vayan poniéndose cómodos porque para el vídeo de hoy tenemos unos cuantos temas que tratar, sobre todo y principalmente enfocados en la posible subida de precio tanto para Game Pass como para PlayStation Plus. Son informaciones que vienen de última hora, derivadas de otras informaciones que tenemos que explayar por aquí, además de mogollón de cosas sobre videojuegos. Pero hablando de videojuegos precisamente, me gustaría que ahorraseis un poquito, así que pasaros por el link de la descripción en EVA, que acaban de habilitar un nuevo cashback, hasta un 20% de descuento utilizando el código SUMMER durante el proceso de compra. Cuando estáis en la cesta aplicando ese código, pues algunos videojuegos de esta selección, porque es una selección de títulos que tenéis en portada, nada más entráis en EVA, pues algunos son el 11%, algunos son el 20%, así que echad un vistazo. Igualmente os aparece dentro de la ficha. Bien, el caso es que por ejemplo aparecen videojuegos como Stellar Blade para PC, que acaba de salir, pues en vez de 70 pavos, el videojuego de por sí te sale a 53. Y luego de eso, aplícale el cashback, que de esos 53 hasta un 11% te va a regresar a tu cartera, con lo cual eso lo puedes utilizar en otros videojuegos o te lo devuelves a tu monedero, a tu tarjeta y ya está, punto pelota. Pero bueno, echad un vistazo. Arrancamos el vídeo con la última hora que nos ofrece Sony PlayStation, empezando por un rectifica de manual que se han marcado durante las últimas horas. Y bueno, el caso es que por un lado, recuerden ustedes que para jugar a sus títulos en PC, concretamente en Steam, tenías que tener habilitada una cuenta en PlayStation Network. Si no tenías habilitada esa cuenta, no podías jugar ni siquiera a los videojuegos de un solo jugador, cosa la cual básicamente nadie pudo llegar a entender. En un multijugador pues sí que se comprende, pero aquí la verdad que era algo que cabreó bastante a la comunidad de PC. Se quejaron y finalmente ese requisito lo acabaron quitando. Pero el problema es que, aun quitando ese requisito, muchos países que se veían afectados porque no tenían PlayStation Network en su región, igualmente no podían disfrutar de estos videojuegos. Es un fallo, la verdad, bastante grosero que todavía se mantenía ahí. Y el caso es que esto pues también se está empezando a solucionar. PlayStation acaba de recoger cable y en este caso, pues incluso ya quitando el requisito de PlayStation Network, está habilitando el que muchos países que no tenían compatibilidad con este sistema pues puedan disfrutar de esos videojuegos. Por ejemplo, Helldivers 2, Spider-Man 2, The Last of Us 2, God of War y Stellar Blade son títulos que ya se van a poder jugar en cualquiera de estos países que no tienen PlayStation Network. Aunque repito, el requisito no estuviese habilitado, igualmente no te dejaba comprar esos videojuegos. Era una cosa completamente inexplicable. Era cuestión de tiempo que eso lo solucionaran, porque básicamente es gente que quiere darte su dinero y básicamente gente que quiere disfrutar de tus videojuegos. Y bueno, progresivamente el resto de países afectados y el resto de videojuegos del catálogo ya deberían de ser compatibles y poder disfrutarlos sin ninguna clase de cuestión adicional. Y sobre esto tenemos más cosas que comentar. Y es que desde PlayStation, más concretamente el líder de la compañía, ha dejado caer un poco lo que es su hoja de ruta de cara al futuro de las videoconsolas. Particularmente ha hablado sobre un salto generacional, sobre un nuevo soporte de hardware con el que ellos están comprometidos. Vamos, hablando en castellano, una PlayStation 6. Parece que ahora mismo es el trabajo que están haciendo. Ahora mismo se están enfocando ya en el desarrollo de ese hardware que llegará, pues no sé, dentro de 3 años aproximadamente. El caso es que también le han preguntado acerca de los cambios de la industria y de los movimientos que Microsoft ha hecho llevando sus videojuegos a múltiples sistemas. Obviamente, ¿qué es lo que ha respondido el CEO de la compañía? Pues que les parece bien. Obviamente están recibiendo videojuegos que nunca tuvieron en su plataforma, véase Gears, véase pues Forza Horizon, y así como en el futuro acabará llegando Halo o Starfield. Ellos desde luego están encantados porque están ganando dinero sin hacer nada.
El punto es que ellos no van a seguir esa estrategia según han dejado caer, que les parece muy interesante lo que están haciendo y que seguro que comercialmente es positivo para ellos, pero que Sony sigue teniendo el enfoque que tiene hasta la fecha, es decir, sacar videojuegos centrados en su videoconsola que luego acaben llegando al mundo del PC, y también quieren dar el salto al mundo de la telefonía móvil, pero que ellos de momento no están siguiendo esos pasos, no están siguiendo esa estrategia comercial de Microsoft. Y bueno, también cabe decir que estas empresas funcionan como funcionan, es decir, luego te dejan caer el mensaje de que siempre están explorando posibilidades de en qué plataformas llevamos nuestros videojuegos y todo eso, en fin. Son empresas que te hacen el trilero de una manera constante. Y bueno, pues esto es lo que dicen hoy, ya veremos qué es lo que dicen mañana. Porque de hecho, sobre los videojuegos de PC han hecho un comentario bastante peculiar e interesante. Y es que dicen que ellos siguen comprometidos en llevar sus juegos como servicio día 1. O sea, esos van a estar todos ahí. Y sin embargo, los single players dicen básicamente que sus videojuegos van a llegar al menos un año después de su lanzamiento en videoconsola. Fijaros que hace un año decían 2 años y hace 2 años decían 4 años o más. Lo dicho, que estas compañías cambian el discurso tanto les da la gana, y me estoy remitiendo a hechos, no es una opinión mía, simple y llanamente mirad lo que decían antes y mirad lo que dicen ahora. Ahora hablan de un año de llevar sus videojuegos a PC. Quiero comentar que hay mucha gente malintencionada desinformando en redes sociales, por supuesto, sobre este tema, diciendo que Sony se iba a replantear su estrategia de llevar sus videojuegos a PC, y no. El CEO de la compañía, el líder de PlayStation, ha dicho básicamente que esa estrategia sigue para adelante, que ellos sus videojuegos los van a seguir llevando a PC, que les parece un mercado muy interesante, etcétera, 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 que ellos ahí se sienten muy cómodos. También han dicho algo muy interesante, y es que van a seguir brindando grandes experiencias para un solo jugador dentro de su catálogo de videojuegos propios, cosa que la verdad me congratula, aunque sin embargo dejan caer que la estrategia de videojuegos como servicio sigue para adelante y que siguen buscando pues ese gran título que les despunte, algo lo cual de momento pues ha llegado un poco, más o menos, con Helldivers 2, y fuera de ahí pues básicamente todo lo demás han sido fracasos. Desde luego que es una estrategia que deberían replantearse. El caso es que también han hablado de Astrobot, un videojuego el cual pues lo consideran un completo y absoluto éxito. Es un videojuego que de hecho no tiene un costo de desarrollo especialmente alto y que parece que con el tiempo ha ido vendiendo muy bien, y que de hecho pues les ha otorgado un mogollón de premios. Un título que a mí la verdad me pareció un juego de plataformas excelente, muy recomendable, muy disfrutable y muy divertido, y que a futuro pues lo quieren convertir en una gran franquicia de estas que tenemos regularmente, cosa la cual espero que suceda. Sin embargo, hay otra parte de toda esta entrevista que ya seguramente nos haga tanta gracia: una posible subida de precios en los servicios de suscripción. Ellos como tal no lo mencionan así. Comentan que PlayStation Plus va a seguir cambiando y oscilando sus precios en base a las necesidades y tesituras que les plantea el mercado. Y ya sabéis lo que significa esto en lenguaje corporativo, sí, que las subidas del mercado las vas a pagar tú, señor usuario. Y esto pues obviamente es algo que no debería de sorprendernos ya a estas alturas. En los últimos meses os he estado comentando en el canal las subidas de precio que ha tenido el Plus en países menos emergentes, en países menos destacados, hasta que finalmente llegó a toda Latinoamérica. Fue una subida bastante dura. Es cuestión de tiempo que esto también se acabe trasladando a Europa y a los Estados Unidos de América. No sé si lo hará durante el verano, pero esas subidas van a acabar llegando. Algunos se enfada y me dice: Semos, tío, es que eres muy negativo, solamente dicen que es que van a cambiar los precios, pero no dicen que lo vayan a subir en ningún momento. A ver, caballero, básese usted en los hechos. Los hechos te dicen que desde que empezó esta miserable generación, a nivel de políticas, lo único que se les ha ocurrido a esta gente es subir de precio todo. Videojuegos, consolas, servicios, todo. Eso también se va a aplicar a Game Pass, y es con la noticia que vamos a ir ahora, porque en los últimos días se ha filtrado a través de su propia página web, de la de Microsoft, más concretamente de la de Xbox Cloud Gaming, dentro del código fuente, una nueva notificación emergente que debe decir lo siguiente: salte cuando salte. Aumento del precio de la suscripción.
Repito que esto no es un invent, que esto no es información insider, que esto es algo que está en su página. Una notificación que antes no estaba. Es un sistema que tendrán programado para que en algún momento salte una noticia, que nos digan pues la suscripción va a tener un aumento de X pavos a lo largo de tales fechas, punto. Y bueno, sobre esto, ¿qué acaba de decir? Que a mí en lo personal no me pilla de sorpresa que lo vayan a subir por tercer año consecutivo. Yo de hecho llevo apostando meses que durante este verano vamos a tener las siguientes subidas, sobre todo porque recientemente subieron de precio las videoconsolas, subieron de precio también, por ejemplo, los mandos y también incluso los videojuegos. El próximo título de Obsidian, The Outer World 2, ese título en América va a costar $80. Habitualmente el precio eran 70. Ya es que incluso en PC los están poniendo $80. O sea, todo está subiendo y de momento no dijeron nada de Game Pass, con lo cual su hora no debe de estar demasiado lejos. Y bueno, ¿cuánto lo van a subir? Pues yo entiendo que el Ultimate lo subirán 2 pavos, como suelen hacer habitualmente, y el otro a lo mejor lo suben €1, $1, lo que corresponda. ¿Y qué me parece eso a mí? Pues a ver, yo por mí no me lo subían de precio, pero entiendo que en algún momento esto lo van a tener que subir de nuevo. A mí me parecerá bien o mal en función de lo que hagan con la suscripción, de lo que hagan con el catálogo. Si me siguen trayendo el nivel de videojuegos de los últimos 3-4 meses, más bien 3 meses, pues desde luego yo estoy contento. Desde luego pues digo, mira, me sigue saliendo a cuento, ¿qué cojones? A lo mejor me lo ponen a 19 o 20 pavos, pues digo, a ver, me sigue saliendo a cuenta porque yo juego mucho, habrá gente a la que no, por supuesto. Ahora, si me hacen lo del verano pasado, que nada más subieron la suscripción, estuvimos como 6 meses, básicamente a 3 videojuegos por tanda, pues eso ya no. Eso ya no. El nivel como mínimo me lo mantienes, el de los últimos meses, y a partir de ahí ya negociamos. Pero habrá más cambios en la suscripción. En las últimas horas, el medio de comunicación Windows Central nos ha traído una información muy interesante, y es que de manera interna Microsoft está considerando traer un nuevo nivel de suscripción a Game Pass, una nueva membresía por la cual tendrás acceso a tus videojuegos en la nube. Sería un nivel que estaría focalizado en eso, explícitamente, en que pudieras disfrutar del catálogo de videojuegos que tú tengas comprado. Y a mí la verdad me parece una idea extraordinaria, y de hecho desde el año pasado llevo reclamando la existencia de ese nivel, porque hay gente a la que no le interesa estar suscrito a Game Pass, hay gente que simplemente tiene su catálogo de videojuegos comprado en formato digital y dice, oye, yo quiero jugar a través de la nube, pero es que claro, para jugar a través de la nube tu única opción es suscribirte a Game Pass Ultimate, el nivel más caro de todos, que sí, que es muy interesante para mí, todo lo que quieras, pero hay gente que dice, a ver, yo me compro los videojuegos y ya está, no tengo intención de más. Y esto sobre todo es interesante porque Microsoft ahora, llevando el tema de la nube a todos los dispositivos, pues estaría bien que también la gente que compra videojuegos tuviera la oportunidad y no tener que pasar por una membresía que posiblemente acabe subiendo de precio de una manera notoria, ¿no? Y el punto es que esto yo lo hubiese aplicado al Game Pass Core. Sí, yo lo hubiese aplicado directamente a la membresía que habitualmente te da acceso a lo que es el videojuego online. Una membresía que yo en lo personal pienso que debería de desaparecer. Es decir, pagar el online a estas alturas de la vida dentro de las consolas para mí no tiene sentido alguno. Me parece una estafa de manual. Pero bueno, dentro de esa membresía podrían meter esto y ya sí acabaría siendo algo más apetecible e interesante, ¿verdad? Así que pues estaros atentos porque dentro de esos próximos movimientos este podría ser uno, dentro de lo cual pues hombre, últimamente están añadiendo videojuegos en la nube todos los días, así que el catálogo ya es grande. Uno de esos videojuegos va a ser precisamente este que estáis viendo en pantalla, un título al que le tengo unas ganas increíbles. Se trata de Ninja Gaiden 4. Recuerden ustedes que este videojuego se lanzará el próximo 21 de octubre para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. Un título el cual, según ha comentado el propio estudio, parece ser que quiere combatir la tendencia que hay hacia los videojuegos del estilo Souls. Sí,
un tipo de videojuegos que últimamente se está prodigando de una manera muy espectacular. Pero ellos no quieren hacer otro videojuego más de ese estilo. Es una tendencia que de hecho a mucha gente ya le empieza a preocupar demasiado y piensan que algunos videojuegos o algunas franquicias como esta pueden caer un poco en replicar esa fórmula. Y no, básicamente lo que han dejado caer es que ellos quieren tener su propia identidad. Quieren que Ninja Gaiden siga siendo lo que ha sido toda la vida Ninja Gaiden. Un videojuego de acción frenética. Un videojuego donde a veces incluso puedes, digamos, desconectar un poco y no estar tan centrado en temas de parry, ese tipo de cosas. No, el hack and slash de toda la vida. Ir hacia adelante y meter hostias como si no hubiera un mañana. Y repito, sin tampoco tener que estar tan preocupado de cuidado que con un par de golpes ya estás muerto. Por supuesto, quieren que Ninja Gaiden 4 siga siendo un juego desafiante y dicen que de hecho han preparado el título para ofrecer una experiencia muy similar a las originales si así lo deseas. Esto se traduce básicamente en que van a poner niveles de dificultad para que te lo juegues o tranquilamente o te lo juegues de una manera que tengas una experiencia bastante dolorosa. Vamos a dejarlo dicho de esa manera, aunque suene bastante mal. Pero bueno, van a seguir su propio camino, van a continuar con esa esencia, aunque eso sí, espero que la cámara detrás del personaje dentro de este videojuego sea bastante más amigable. Por cierto, un videojuego de acción también de ese mismo corte es Devil May Cry 5, un título que yo en lo personal solamente puedo deciros jugadlo, jugadlo y jugadlo. Título que por lo visto, según ha comentado Capcom, ha vendido ya 10 millones de copias en todo el mundo. Sí, la cifra es estratosférica, sobre todo teniendo en cuenta la salud del género en los últimos tiempos. El hack and slash obviamente ya no llama tanto la atención como antes, ya no tiene esas grandes masas de jugadores que tenía en las etapas de los 128 bits, por ejemplo, entre otras. El caso es que este videojuego y esta licencia sigue teniendo muchísimo atractivo, y el caso es que espero que Capcom tome nota de que los jugadores tienen ganas de más Devil May Cry y sigan sacando nuevas entregas. El rumor de un remake del primer videojuego sigue vigente. En los últimos días está sonando nuevamente con fuerza, aunque veremos si Capcom tiene tiempo entre tanto videojuego. Para cerrar el vídeo os comento que ya se han publicado los análisis de prensa para Minsai. Ya saben ustedes, el videojuego este de uno de los creadores del GTA, solo que en un universo más futurista, de acción, en tercera persona, un mundo abierto que no es mundo abierto, y bueno, le han cascado un 43 de nota. Bueno, en fin, ya no es tanto la nota, sino que los análisis tú te pones a leerlos y es que te entra depresión, te entran ganas de ahorcarte. Pero es que luego de eso, lo que quiero comentaros es que también estos días hay muchos creadores de contenido que han expuesto que el estudio les está denunciando vídeos por copyright. Sí, básicamente son vídeos donde no hablan muy bien del videojuego y enseñan los problemas que han tenido jugándolo. Y claro, al estudio eso no le gusta. Muy turbio todo lo que hay detrás de este título, pero en fin, en la caja de comentarios os dejo exponer lo que serían vuestras impresiones acerca de esto y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.